El ministro de Hacienda, Nogue Acosta, rindió cuentas ante el plenario legislativo sobre la situación macroeconómica del país y los objetivos de política fiscal del año 2024. El jerarca afirmó que el año pasado se presentó la estrategia Hacienda en Acción, donde se priorizó la reducción del gasto público y un sistema tributario más equitativo y eficaz, pero señaló que las decisiones que se tomen en el plenario legislativo tienen fuertes implicaciones en las finanzas públicas. ¿Hacia dónde debe ir la política fiscal? Adelante. Ya lo dijimos nosotros. En mayo, adelante por favor. En mayo del 2023 presentamos la estrategia Hacienda en Acción, trazando la prosperidad fiscal, que se basaba en la contención y reducción del gasto público, en un plan de financiamiento a largo plazo y en un sistema tributario más equitativo y más eficaz. Todo enmarcado dentro del proyecto de Hacienda Digital y con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Adelante, por favor. De los proyectos que se presentaron, se aprobaron 4 leyes. La emisión de eurobonos, diferentes proyectos y por último, estamos en la fase final de redacción o consulta de la venta del BCR, de la venta del Visa y de la reforma constitucional. El diputado Gilberto Campos, de Liberal Progresista, preguntó de qué sirve a la gente en Costa Rica la sanidad de las finanzas públicas cuando hay menos empleos y menos inversión social. Las cifras son extraordinarias cuando estamos pensando en las calificadoras de riesgo internacionales, pero no son extraordinarias cuando la gente pierde sus empleos por un tipo de cambio que cada vez afecta más a sectores turísticos y agropecuarios del país. Hay que hacer un análisis profundo en relación con cuáles son las condiciones que se están presentando en el mercado laboral. Es interesante. La principal reducción se da en empleos informales y esto hay que analizarlo con detenimiento porque no eran personas que de una u otra manera tuvieran las condiciones adecuadas digamos, en relación con su seguridad social. Katia Rivera, de Liberación Nacional, señaló lo que está afectando es la poca inversión en los programas sociales. Nuestro país experimenta un crecimiento, pero un crecimiento sin empleo, donde vemos que el nivel económico, esta práctica económica ha destruido 125,000 empleos. Empleos que se proyectan aún más en las zonas costeras. Vemos en la región Chorotega, pasó de 24.6 a 32.2. ¿Qué esperanza puede llegar a tener la gente de Guanacaste y de las regiones costeras si sabemos que no hay un nivel educativo en el que puedan llegar a crecer? Si se recortan los programas sociales y donde la política de este país lamentablemente se filtra solamente por el número que ahora estaba proyectando el señor ministro de Hacienda. Nosotros tenemos que estar pensando también en esas posibilidades en las que usted estaba hablando de los diferentes proyectos, en que podía existir una problemática en la reducción. Yo nada más me pongo a pensar, son más de 7,000 millones que se dejaron de recibir en 6 meses por la ruta del arroz, pero ante eso mejor quedémonos callados porque el presidente tenía un negocio ahí que resolver. La diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió al ministro contestar varias interrogantes de diputados, como por ejemplo, que en su argumentación se dice que vino a compartir culpas. El diputado Gilberto Campos dice que usted lo que está haciendo es intentando repartir culpas. ¿Qué contesta, don Nogue? Mire, es que la responsabilidad fiscal no es un monopolio del gobierno, es de la Asamblea y de todos los actores políticos que hoy tomamos decisiones. Dice el diputado de Lifensa que usted toma los números sobre el crecimiento de la deuda y los manipula. ¿Qué le contestaría? De ninguna manera, aplicamos las normas de contabilidad. Pero en el ejercicio que hace él es muy interesante porque solo se preocupa del numerador y no del denominador. Si hiciese el ejercicio de dolarizar el PIB, se daría cuenta de que también crece de manera importante y entonces ahí sí podríamos tener una comparación adecuada de los datos.
Don Nogui, ¿es cierto que este es un gobierno indiferente o insensible ante la pobreza y las necesidades de la gente que menos tiene? De ninguna manera. Si ustedes ven la presentación, este gobierno ha venido incrementando el pago a la caja, particularmente tiene un interés de poder avanzar en ese tema, pero también hemos venido ampliando el espacio para el gasto social. Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana consultó qué gana el gobierno con el recorte del gasto social. Antepone las cifras fiscales sobre la calidad de vida de la gente con más necesidad. El gasto social en programas como Avancemos y el FODESAF, junto con la inversión pública, son las más sacrificadas. Junto con la inversión pública, quería preguntarle, ¿qué gana con recortar el gasto social? ¿Por qué no sacrificar en otros rubros como el gasto en publicidad o el gasto en viajes o el gasto en uso de vehículos discrecionales, por ejemplo? Así como está establecido el marco fiscal de mediano plazo que este gobierno ha venido cambiando, como ustedes pudieron ver en la presentación, esperamos que en el 2025. El tema es que le corresponderá al siguiente gobierno la elaboración del presupuesto del 2027 cuando lo esté elaborando. Y ahí yo creo que hay algo que es bien importante. No hay egoísmo de este gobierno para poder llegar y entrarle al tema del gasto social. El legislador Pablo Cibaja de Nueva República afirmó que nunca bajó el costo de la vida que prometió el gobierno, ya que lo que existe es una voracidad fiscal. Una política con una voracidad fiscal tremenda, y no lo dice el diputado Cibaja, lo dicen las pruebas. Cuando este gobierno sin descaro está pidiendo en un presupuesto 60 millones de colones para comprarle un vehículo en aquel momento a la ministra de Comunicación. Miren, y la gente se está quedando sin becas, sin la posibilidad de trabajar, y piensan en un vehículo de 60 millones para un ministerio. Voracidad fiscal, cuando intentaron o cuando le metieron un nuevo impuesto, le aumentaron el impuesto a las fórmulas pediátricas. Yo me pregunto, ¿cuál madre de familia dice, mira, no le quiero dar más pecho a mi hijo o a mi hija, quiero darle únicamente fórmula? Pues ese es el pensamiento que tiene el Ministerio de Hacienda y el Poder de la República, el Poder Ejecutivo. Y echaron marcha atrás cuando se dieron cuenta de la gran torta que habían cometido, pero ya el daño estaba hecho. Jonathan Acuña del Frente Amplio consultó si en las partidas de pago de intereses del año 23 quedó con algún faltante. Los recursos fueron suficientes finalmente para atender el pago de intereses del año 2023. Efectivamente. Primera conclusión, cuando nos llamaron irresponsables, ¿recuerdan? Por tomar recursos de la partida de intereses que sabíamos de antemano que tenía un amplísimo colchón, nos llamaron irresponsables de parte del Gobierno de la República. Hoy queda absolutamente demostrado, que a nadie le quede duda, que teníamos razón y tomamos esos recursos para aumentar inversión social. Ya estará vinculado a otras preguntas, pero hoy, de boca del propio ministro de Hacienda, queda absolutamente claro que nunca se puso en riesgo porque fue posible pagar los intereses. Han escuchado ustedes respuestas claras a preguntas precisas.